Dios les bendiga. Bienvenidos a esta siguiente sección de la lección número 4, que es el plan de salvación. Hemos estado mirando en este plan de salvación lo que corresponde a esos pasos de fe que el hombre debe dar para poder ser salvo. Y veíamos que el primero de ellos es el arrepentimiento. Veíamos todos los elementos necesarios para poder tener un arrepentimiento y una conversión verdadera delante de Dios. En esta ocasión vamos a mirar el segundo paso muy importante y además absolutamente necesario para alcanzar la salvación, y es el bautismo en agua. Como leíamos en Hechos 2:38, ese proceso allí resumido donde Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En este segundo aspecto, entonces vamos a mirar inicialmente qué es lo que no es bautismo. Las personas se han hecho ideas equivocadas por conceptos religiosos o de costumbres y tradiciones respecto de lo que es el bautismo. Por ejemplo, muchos piensan que a través de la ablución, que quiere decir el derramamiento de un poco de agua sobre la cabeza de un infante, eso puede salvar. Pero eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Tampoco por aspersión de agua sobre las personas, y tampoco, mucho menos, el caer de espaldas. Y lo que tradicionalmente conocemos como el bautismo aplicado a niños mediante la ablución, en el cual se le coloca su nombre y se registra. Esto la Biblia no lo muestra como un bautismo. En ninguna parte de la Biblia notamos que se haya bautizado alguien de esta manera, ni siquiera el Señor Jesús. Entonces, vamos a mirar según la Biblia qué es el bautismo. Y encontramos en su raíz, la palabra bautismo viene del griego que significa sumergir, y ese griego es bautizo. Significa inmersión, hundir en el agua, enterrar. Por eso los bautismos bíblicos todos fueron mediante esa manera de sumergir en el agua a las personas totalmente. Y eso tiene un significado y una simbología muy importante para que nosotros hoy la entendamos. Hagámonos entonces esta primera pregunta: ¿por qué yo debo ser bautizado? Vamos a mirar unas posibles respuestas, todas complementarias la una con la otra. En primer lugar, para seguir el ejemplo establecido por el Señor Jesús. Como dice en San Marcos 1:9, cuando aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Este bautismo obviamente fue, como el mismo Señor lo dijo, que era para dar ejemplo, no porque Él fuera un hombre pecador que necesitara el perdón y la salvación, sino como Él mismo le dijo a Juan el Bautista, que lo hiciera para que así se cumpliese toda justicia y todos los hombres lo vieran como el ejemplo para aplicar justicia divina en este plan de salvación a través de este glorioso evangelio. Pero además de eso, yo me debo bautizar porque Cristo lo mandó. Es una ordenanza, no es algo que es opcional, es un mandamiento de parte de Dios cuando Él dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea que la única manera para poder ser seguidor o discípulo del Señor es a través del bautismo. Si alguien no se ha bautizado, no se puede considerar un discípulo de Cristo, y es necesario entonces aquí resaltar estas frases que Él dijo: id y haced discípulos bautizándolos. Y es a través del bautismo en que se adquiere esa calidad de discípulo del Señor. Pero además de eso, me debo bautizar porque soy un pecador. Porque, como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo incluido allí y todos incluidos allí, porque debemos reconocer, como ya lo vimos, reconocer que somos pecadores. Pero además de eso me debo bautizar porque a través del bautismo yo estoy demostrándole a Dios que le creo, que soy un creyente en su palabra. Como dice en Hechos 18:8, y muchos de los que oyeron, creyeron
y entonces como consecuencia de al haber creído fueron bautizados. Si tú ya crees este evangelio y la necesidad de ser bautizado, simplemente es tu decisión decirlo para que el pastor proceda a bautizarte en agua, como ya lo vimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero además de eso dice en 1 de Juan 2:3, y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si tú quieres demostrar que eres un verdadero creyente, entonces cumple con este mandamiento de bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo. Igualmente dice en San Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si quieres hacer parte de este reino, debes bautizarte como dice su palabra y como Él lo ordenó. Y en San Marcos 16:16 encontramos que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La salvación se otorga a través de este acto redentor en el bautismo. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario se hace efectiva precisamente en el bautismo. Y si tú ya lo crees, lo puedes hacer en tu vida. ¿Y de qué manera debemos ser bautizados? Como ya lo vimos, por inmersión. Como el nombre mismo de la palabra bautismo lo significa, ser sumergidos. Como dice en Hechos capítulo 8, el verso 36, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dije el eunuco, y entonces Felipe y él descendieron al agua y le bautizó, y cuando subieron del agua, entonces el Espíritu Santo dice que arrebató a Felipe, lo trasladó nuevamente al lugar de donde él venía. Entonces allí este hombre fue bautizado porque pidió ser bautizado. Y en San Juan 3:23 dice que Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas. Es decir, se requiere que haya agua para ser sumergida la persona y que la persona tome obviamente la decisión de ser bautizado. Pero hagamos esta siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia del bautismo? Es decir, ¿para qué? ¿Cuáles son los beneficios del bautismo? El primero de todos y el más importante, podríamos decir, es como lo dijera en Hechos 2:38 el apóstol Pedro, para el perdón de los pecados. Y entonces dice en Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y como ya lo leímos en Hechos 2:38, se menciona que el bautismo es para perdón de los pecados. Es algo extraordinario que se logra allí en un acto sencillo como este. Pero además de eso, la Biblia dice que a través del acto del bautismo se lavan y se quita el pecado. Es un lavacro, es un lavamiento que Dios hace de nuestro corazón. Hechos 22:16 dice, Pablo fue mandado por Ananías y le dijo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces allí hay una oportunidad de lavar los pecados, obedeciendo la orden de invocar el nombre de Jesús en el bautismo para el perdón de nuestros pecados. Pero también dice en 1 Corintios 6:11, y esto eres algunos de vosotros, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, y en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces es a través del bautismo que nosotros somos santificados, lavados, el pecado es quitado de nuestra vida. Es algo maravilloso. Además de eso, la Biblia nos dice que el bautismo es por inmersión y esto es parte del nuevo nacimiento. Como cuando un niño nace, viene allá de una fuente líquida, allá de ese ambiente líquido en el cual vivía. Nosotros debemos ser sumergidos en agua. San Juan 3:5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí es importante entender que esta es la manera de ser bautizado. Pero además dice en Tito 3:5, nos salvó por su misericordia, por el lavamiento y por la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Todo esto se logra en el bautismo, el lavacro, la regeneración, nos da una vida completamente nueva. Pero además de eso, el bautismo nos lava y nos limpia la conciencia, como dice en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde ahora a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el bautismo nos limpia la conciencia, no quizás aquellas tendencias pecaminosas en la carne. Eso el Espíritu Santo es el que nos ayuda después a controlarlo y a ser victoriosos en ello, pero la conciencia debe estar tranquila, ni el diablo tiene cómo acusarnos, porque ya Jesucristo nos ha perdonado en el bautismo. Y como dice en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará
vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que todo lo que hayamos hecho allá en el pasado, el Señor lo borra, lo olvida y es como si nunca lo hubiéramos cometido. Y por eso debemos tener nuestra conciencia tranquila. Pero mire esto, qué importante es entender el significado del bautismo. Porque el bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, como dice en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Primero, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, ahí está la resurrección, dice, de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, en el bautismo hay muerte, hay sepultura y hay resurrección. Por lo tanto, el bautismo es algo extraordinario que incluso la Biblia nos menciona que es colocarnos su nombre, como dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Y Romanos 13:14 nos dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y es precisamente a través del bautismo entonces que el Señor coloca su nombre en nosotros para que nosotros asumamos esa nueva identidad. Le invito entonces a resolver el cuestionario correspondiente a esta lección y continuaremos en una próxima lección.